Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En Tendencias para Todos, un programa en el que queremos acercar lo que es tendencia al público en general para su apropiación y aplicación en su comunidad. Bienvenidos. El tema de hoy, el lado oscuro de la luz. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Héctor Lozano Lampard. Él es profesor investigador en Centro Geo. Es doctor y maestro en Ingeniería Medioambiental por la Universidad Politécnica Cataluña y maestro en Ciencias de la Manufactura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de contaminantes atmosféricos y el desarrollo de tecnologías de medición de la contaminación, entre otras. Él se describe como un apasionado por la ciencia, el medio ambiente, la innovación, la tecnología y la creatividad. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, Héctor. Y pues bueno, cuando me diste el título del episodio del de hoy, me vino a la mente algo. ¿Eres fanático de la Guerra de las Galaxias, Héctor, o no? Sí. Porque dije, esto me va a platicar algo de Darth Vader, algo va a pasar, algo vamos a descubrir en este episodio. Está Algo así. padrísimo. Entonces, pues vamos a platicar, entiendo, de algunos elementos o cosas que de pronto no son tan asociadas al tema de la luz. Precisamente algo que nos vas a ayudar a descubrir el día de hoy. Entonces, entiendo que vamos a platicar un poquito de la contaminación lumínica y los impactos que esta tienen en el mundo, en nuestras vidas. Así que, pues, ¿por qué no te parece si arrancamos primero? ¿Por qué escogiste este título? Sí, bueno, Cuéntanos. En principio tienes razón. Sí soy un fanático de Star Wars. Sin embargo, el título en sí, yo creo que en realidad fue un título que tenía en la memoria, porque no lo asocié en ese momento con la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, sí que lo quise llamar el lado oscuro porque pues es un juego de palabras, obviamente. Y además porque precisamente la contaminación lumínica que se origina por la luz artificial que nosotros los humanos utilizamos en las grandes ciudades, sí que tiene efectos negativos que como seres humanos pues asociamos la oscuridad con lo negativo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de esta práctica creo que veamos que en realidad la oscuridad no es negativa, ¿no? Exacto, digo, eso es lo que yo entendí también ya después de eliminar la imagen de la Guerra de las Galaxias. Entendí que precisamente algo íbamos a ver en el sentido de que de pronto asociamos luz como algo positivo y oscuro como algo negativo y muy negativo, ¿no? Exacto. Sí, definitivamente. Eso yo creo que los seres humanos lo tenemos asociado desde que pues nuestros antepasados habitaban en las cavernas protegiéndose de animales depredadores. Entonces se hacían uso ya después del descubrimiento del fuego de tener esta iluminación artificial, por decirlo de esta forma, para poder protegerse, ya que nuestra visión, pues como todos sabemos, es más aguda cuando hay cierto tipo de iluminación. Entonces, por eso se asocia en el ser humano con algo positivo. Sin embargo, la oscuridad también es un requerimiento para tanto los ciclos biológicos del ser humano como para muchas especies. Entonces, es algo que necesitamos, definitivamente. Ok. Entonces, la oscuridad no es tan mala, o sea, realmente hay una situación positiva, ¿no? Necesaria. Sí, por supuesto. En el ser humano, por ejemplo, te puedo decir que en ambientes totalmente oscuros, que es como se recomienda dormir, tener tu descanso en la noche, se produce una hormona que se llama melatonina de la glándula pineal, que es una glándula que está muy cercana al cerebro.
Entonces, esta hormona ayuda a que todos tus ciclos biológicos estén como un relojito, digamos que estén totalmente equilibrados. Y no solamente eso, sino que descubrimientos posteriores nos han dado la noticia o el descubrimiento de que la melatonina también ataca células cancerígenas, que de hecho es una investigación que ahorita estamos desarrollando. ¿Es una investigación que ustedes están trabajando, el tema del impacto de la melatonina en reducir estas células cancerígenas? En realidad es un poquito diferente. Es el impacto de la contaminación lumínica en la reducción de melatonina y por lo tanto el aumento de ciertos tipos de cáncer en la población. Ok, interesante. Ok, entonces, a ver, ya vimos que alguna cosa positiva para el cuerpo, para el ser humano, es la melatonina y es para que durmamos, pues, literal, en una cueva lo más oscuro posible. Exactamente. ¿Qué otra cosa positiva encontramos o podemos encontrar en la noche que la necesitamos noche? O sea, la necesitamos bien oscura. ¿Cuál es otra cosa positiva que necesitamos, que podemos observar? Bueno, podemos decir la astronomía, que es una ciencia muy importante en el desarrollo de la humanidad y que sin duda ha llevado a cabo descubrimientos que han sido hitos súper importantes en la ciencia y la tecnología de todo el mundo. Y la astronomía se tiene que desarrollar en un ambiente totalmente oscuro. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a San Pedro Mártir, que algunos colegas que son astrónomos y que estudian contaminación lumínica, que es el observatorio más importante de México y uno de los observatorios más importantes del mundo, te darás cuenta que para poder llevar a cabo una buena observación del cielo nocturno, pues se requiere oscuridad. Porque si tú tienes ciudades que estén afectando a ese cielo nocturno y rodeando al observatorio, con el tiempo te vas a dar cuenta que el contraste entre los objetos estelares y el cielo nocturno se reduce y por lo tanto la observación va a tener mayores problemas. Entonces se requiere totalmente oscuridad y si ya quieres que entre un poco más en detalle y no solamente en el ser humano, pero sí secundariamente relacionado, todas las especies que habitan nuestro planeta o la mayoría de ellas son fotosensibles. Esto significa que tienen cierta sensibilidad a la luz y para poder llevar a cabo una correcta evolución, un correcto desarrollo, necesitan tener un equilibrio entre, digamos que la noche y el día, entre los niveles de iluminación que son requeridos también, que son originados por el sol, y los niveles de no iluminación que se tienen en la noche o de iluminación bajo ciertas condiciones, como la iluminación de la luna, de las estrellas, de cierto polvo cósmico, entre otros. Entonces, diferentes animales y plantas requieren de esta oscuridad para poder llevar a cabo diferentes procesos que solamente se realizan en la noche, ya sea de depredadores, ya sea de apareamiento, ya sea de búsqueda de alimentación, ya sea de poder distinguir, por ejemplo, cuál es mi especie solamente porque la luna hace que una mariposa que nosotros vemos negra, una mariposa nocturna, si la pudiéramos ver cómo se ve con la iluminación de la luna y con la visión que tienen las mariposas, pues se vería hermosa, ¿no? Con muchísimos colores, ultravioletas, entre otros, del espectro electromagnético. O sea, por ejemplo, tomando el ejemplo este de la mariposa negra, otra mariposa, como la que busca aparearse con este tipo de mariposa, si llega a observar esas diferencias, esos contrastes que nosotros no alcanzamos a observar. Exacto, sí, por supuesto. Y no solamente de las mariposas, sino muchísimos animales que existen en nuestro planeta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro animal podría ser? Por ejemplo, hay una ruta del néctar que se realiza por murciélagos. Y los murciélagos tienen, su navegación se produce por medio de sonidos y tienen el oído bien desarrollado.
son como si fueran un radar. Sin embargo, también tienen cierta sensibilidad a ciertos espectros de la luz, como pudiera ser el ultravioleta. Entonces, si nosotros se ha podido observar, tenía un colega que era biólogo, ecólogo, que estudiaba la ruta del néctar en las especies de murciélagos del mezcal. Entonces, eran muy importantes porque lo que hacían estos murciélagos era ir polinizando el mezcal. Entonces, la única forma de poder localizarlo era porque las plantas emitían cierta longitud de onda, que obviamente nosotros no vemos, pero que los murciélagos veían y podían ir recorriendo esta ruta del mezcal, que te estoy hablando de kilómetros que abarcan, yo creo que desde Oaxaca hasta el norte de México. Entonces, esta ruta del mezcal era muy importante, o es muy importante más bien, porque sin ella, obviamente, si no hay polinización, con el tiempo se va a ir la especie mezcalera, va a decrecer en su desarrollo. Entonces, mi colega lo que hacía era precisamente estudiar cómo afectaba las ciudades para esta ruta del mezcal y cómo la ruta del mezcal se iba acortando o los murciélagos ya no podían seguir. En este caso, en este ejemplo que pones del murciélago, el problema de que tengamos ciudades con mucha luminosidad, o sea, con mucha luz, cercana a esa ruta, afecta al murciélago, ¿verdad? A la vista del murciélago. Exactamente. No tanto a la planta, o sea, no es que la planta deje de emitir. Ok, perfecto. No, la planta sigue emitiendo porque obviamente la planta, como va a emitir la señal al murciélago, proviene de otras fuentes de iluminación, que pudieran ser la luna, pudieran ser incluso las estrellas, entre otros. Sin embargo, la luz de la ciudad, como bien tú lo mencionaste, produce una ceguera temporal en el murciélago. Es decir, no permite que veamos, que vean esa ruta. Y eso nos sucede a nosotros también. Por ejemplo, cuando vamos en el coche manejando y que vemos un espectacular de repente iluminando y todo está oscuro y vemos de repente el espectacular, incluso puede ocasionar un accidente porque nos causa una ceguera temporal, ¿no? Oye, Héctor, eso está regulado, ahorita que dices eso, porque la otra vez me tocó ir acá por Patria, por aquellos lados, y hay unos espectaculares que parece que, o sea, es una tele, o sea, está más chida que mi tele, o sea, qué bárbaro, o sea, yo pensé que estaba entrando a esos autocinemas antiguos que teníamos antes, o sea, ¿cómo es posible eso? O sea, porque la verdad vas manejando y ahorita que dices tú eso, y te impacta, o sea, y por más que no quieras ver, de todas maneras te deslumbra. Sí, ¿Hay un control definitivamente. sobre eso, Héctor? Es lo que estamos trabajando. Ahorita no lo hay y es precisamente lo que yo y otros colegas estamos tratando de hacer en el ámbito de la legislación ambiental. Porque sí que existe legislación en México en problemas ambientales que son más evidentes, como por ejemplo la contaminación atmosférica, que todos conocemos que en la Ciudad de México ha tenido varias contingencias los últimos años y bueno, se regula por medio del hoy no circula y creo que las industrias también tienen que tener cierta regulación. Pero en cuestión de contaminación lumínica, al ser un problema de nuevo estudio, sí que no se tiene la regulación. Y si se tiene, está incorrectamente redactada. Hemos encontrado algunas pequeñas regulaciones que no son redactadas correctamente. Por ejemplo, simplemente el espectacular ese podría tener menos luminosidad, podría tener una luminosidad más amable, que no afectara ni a los conductores ni al ambiente nocturno, pero no está regulado. Es decir, es como vacíos legales que no voy a decir que se aprovechan de ellos porque ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces, más bien se ponen y no se toma en cuenta ningún tipo de legislación, pero sí que debería. Ok, perfecto. Oye, Héctor, vamos nada más a recordar a los que nos están viendo en vivo que pueden dejar sus comentarios, dudas, sugerencias en el chat. Claro. Y con gusto te las vamos a compartir. Quisiera compartir una de Jorge Macías. Saludos, Jorge.
Dice, mucha gente pone en las ventanas de sus habitaciones cortinas delgadas para que durante el día entre la luz, pero en la noche también entra la luz del alumbrado público. Recuerdo algunas casas en que tienen 2 hileras de cortinas, unas para el día que dan privacidad pero dejan iluminar la habitación y una para oscurecer totalmente la habitación. Lo malo es que creo que el material para las cortinas oscurecedoras ya no tiene la calidad que tenían hace un par de décadas. Pues esto también es cierto, Héctor. Estamos Sí, invadidos de luces hasta fuera de nuestras casas. Ya ni sí, dormir vamos a poder. es verdad lo que comenta Jorge. No solamente impide el correcto descanso cuando vamos a dormir, sino que también pues produce todos los efectos que ya habíamos mencionado anteriormente, como la decreción de la melatonina. En este caso, Jorge lo menciona bien, es correcto, lo mejor es tener ciertas cortinas o incluso, bueno, en casa a veces no tenemos cortinas para día, solamente abrimos las de noche, pero las de noche sí que son cortinas gruesas que no permiten la entrada de luz. Entonces, esto es lo que podemos hacer los seres humanos para poder tener un ambiente mejor. Y es verdad que es difícil encontrar los materiales que son adecuados para proteger totalmente nuestras casas de que entre iluminación exterior, que es muy molesta en ocasiones porque el gobierno pone las lámparas sin tomar en cuenta eso y puede que la ponga fuera de nuestra ventana, ¿no? Y eso es algo que nos va a causar muchísimo daño. Pero bueno, sí es verdad que es difícil encontrarlas, no es imposible. Igual nos comunicamos después con Jorge para comentarle dónde compré las mías. No es ninguna publicidad, ¿no? En realidad, Oye, si me Héctor, no, pero sirvieron a sí mí. compártela con todos. O sea, ahí después nos Sí, lo claro, compartes el link o algo. por Yo supuesto. creo que valdría la pena que si no la compartieras, digo, fuera del tema de que si vamos a querer patrocinadores o no. Yo creo que vale la pena esta información. Primero porque es algo que no estamos acostumbrados a platicar, Héctor. O sea, hablamos mucho de la contaminación ambiental y del smog, ¿no? Pero el tema del ruido y del tema de la luz, y todavía el tema de la luz más, es el que menos platicamos, es el que menos mencionamos cuando hablamos del impacto ambiental. Exactamente. Y fíjate, tengo aquí otro comentario de Carlos Barragán. Charles, bienvenido. Dice, hay ciertas luces y frecuencias que se suponen que causan convulsiones, sobre todo a gente hipersensible. Puede ser que nos provoquen, o sea, algunas personas que sean muy sensibles a la luz que les llegue a dar convulsiones. Sí, de hecho, bueno, para no extender mucho el tema, las personas que sufren de epilepsia tienen que estar protegidas de las luces estroboscópicas que se llaman. Por Ya, claro. ejemplo, hubo unos tipos de dibujos animados japoneses en la década de los 90, creo, que producían una serie de destellos cuando estaban ahí los personajes peleando y ya ves que son Ok. como muy llamativos. Sí, sí, Entonces a sí. muchos niños les producía estos efectos. Y ya a personas que no son epilépticas, de hecho hay estudios muy serios de ciertas lámparas que son estas lámparas fluorescentes que afortunadamente ya casi no se usan, pero no sé si recuerdas que cuando las lámparas fluorescentes empezaban a fallar, se podía ver como que, como que estaban eh, parpadeando. Eh, ¿Tú eh, dices las lámparas estas, los exactamente, tubitos? Santo, yo exactamente. tenía un montón de esos en mi casa. Sí, también Ok. en todas las escuelas me Ajá, acuerdo, sí, en los trabajos, yo me acuerdo en la industria, a un exacto, montón de esas cajas con tubos fluorescentes. exactamente. Ok. Entonces, ese tipo de lámparas tienen un ciclo de producción de la luz. Lo que vemos es el ciclo que está produciendo la luz. Cuando son nuevas no nos damos cuenta porque son, no recuerdo exactamente cuántos, creo que 120 por minuto o algo así, que se está produciendo la iluminación y nuestro ojo no es posible de captarlo tan a detalle. Pero había estudios muy serios que decían que las personas que sufrían del corazón, su corazón podía, digamos que, percibir
aunque no lo percibiéramos con nuestros ojos, podíamos percibir en el ambiente cierto parpadeo y el corazón podía equilibrarse con ese parpadeo y la persona podía sufrir taquicardias o subir la presión arterial de la persona, entre otros. Entonces es algo que suena así como fantástico, pero que en realidad sí hubo científicos que hicieron esa investigación. Wow, oye, ya me está dando miedo, o sea, más bien, nos estás descubriendo un poquito temas que necesitamos profundizar, o sea, necesitamos investigar el foco de mi cuarto, qué es, de qué características es, o sea, todo ese tipo de cosas, porque así como nos ponen lámparas allá afuera que pueden estar dañando al ecosistema, o sea, el ambiente, los animalitos, lo que tú dices, las mariposas, o sea, igual podemos estar consumiendo cosas que nos están dañando. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones que nos podrías dar, Héctor, para empezar a ser más conscientes de este tema, de la contaminación lumínica? Pues lo que podemos hacer nosotros, en principio, en nuestras casas, siempre se recomienda tener iluminación, que se dice iluminación de día, que es la que reproduce todos los colores adecuadamente, usarla de día y ya de noche ir variando la iluminación. Por ejemplo, yo acabo de comprar unas lámparas que son inteligentes y que se conectan al celular por medio de una aplicación. Y entonces ahí puedes variar tanto el color de la lámpara como la intensidad. Entonces es muy importante. También tengo, por ejemplo, otro software que uso en la computadora en donde detecta exactamente en qué lugar me encuentro del mundo, por decirlo así. Y sabe el software, obviamente es muy sencillo, entrar a las bases de datos de cuándo el sol se va metiendo, el atardecer, y la iluminación se va disminuyendo poco a poco y el color va cambiando del color blanco que estamos acostumbrados a un color más naranja. Y esto es importante porque esto ayuda a decirle a tu cuerpo que ya va llegando el momento de dormir. Obviamente cuando tengo trabajo que hacer y pues no lo cambio, ¿no? Para no dormir. Ok, Sí. Interesante eso, ok. Y Sí, ya, o por sea, aquí ejemplo, lo que nos estás sí, planteando entonces es aprovechar la tecnología para adaptarnos, o sea, regresar a los cavernícolas, o sea, regresar a como ellos vivían, porque nuestros cuerpos no han evolucionado en ese sentido, pues, o sea, seguimos requiriendo esos ciclos, ¿no? Lo que tú hablabas, ¿no? exacto. De los ciclos circadianos, ¿es así? Sí, los ciclos circadianos es correcto. Yo le llamaba biológicos, pero los ciclos circadianos Biológicos, es un término también muy utilizado por los médicos para determinar cuáles son los ciclos que en relación con la luz y la oscuridad van digamos que van a activar diferentes mecanismos en nuestro cuerpo para decirnos es hora de dormir, es hora de comer, es hora de que te relajes, de hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dices es correcto. No, los seres humanos, tanto como otras especies, pues tienen la capacidad de evolucionar como ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, si consideramos que la iluminación artificial ha crecido exponencialmente en los últimos 100 años a partir de la revolución industrial, obviamente pues no tenemos la capacidad de acostumbrarnos a esos drásticos cambios, ¿no? Entonces es imposible. Y anteriormente, por ejemplo, estamos hablando de que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, todavía no se usaban lámparas, sino que se prendían una serie de digamos que de antorchas de queroseno para iluminar tanto afuera como adentro, que era una iluminación también naranja. Y posteriormente ya fue cambiando con el descubrimiento de la luz artificial, con todo esto de Edison, Westinghouse, Tesla, entre otros, ¿no? Que ya fue cuando se vino la revolución industrial, que fue algo muy bueno para la humanidad, pero que sin embargo tenemos que tener también en cuenta para tener ciertas adecuaciones. Sí, o sea, es que eso es clave, Héctor, o sea, el entender, ser conscientes
de que no ha pasado más de, o sea, son poquitos años realmente lo que ha pasado el cuerpo, nuestro organismo, tuvieron que pasar miles de años para llegar a lo que somos ahorita. Entonces, necesitamos más bien entender lo que está pasando allá afuera con esta, como tú comentas, de este crecimiento exponencial y que sigue creciendo de una manera loca. O sea, de pronto vemos un montón de luces de alumbrado, sí necesitamos alumbrados, pero creo que esto que tú mencionas de la regulación y de el automatizar también y aprovechar las tecnologías que ya existen para mejorar esos sistemas y irnos adaptando a lo que el cuerpo estaba acostumbrado, ¿no? Claro. Oye, Héctor, tenemos aquí otro comentario de Wendy. Wendy, saluditos. Dice, hay luces que se usan en el alumbrado público que causan falta de visión, ya que encandilan con la combinación de la luz de los carros que vienen de frente. Sí, yo también no entiendo ahí cómo, o sea, cómo tengo luz en la avenida o en las carreteras, pero no toman en cuenta el tema de los autos. Entonces, como hay ¿qué sugerirías ahí, Héctor? Yo creo que eso ya es cuestión de tener un poco más de los seres humanos, los habitantes de nuestro país, tenemos que tener un poco más de civismo. Como bien lo comenta Wendy, en ocasiones la carretera está muy bien iluminada y no es necesaria tener las luces altas, ¿no? Y es como descortés, por ejemplo, no conceder el cambio de luces, que pues ves los mensajitos a cada momento. Y la otra cuestión que comenta Wendy, que es dentro de la ciudad, algo que, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo es tener la correcta iluminación para el correcto lugar. Entonces, no es lo mismo la iluminación que requiere un centro histórico que la que requiere un centro habitacional, un fraccionamiento. Claro. No es lo mismo la iluminación que requiere un centro turístico que la que requiere una industria, que por ejemplo muchas industrias tienen iluminación porque la necesitan, porque las industrias que manejan gases, petróleos, entre otros, necesitan la iluminación para poder detectar fugas a tiempo. Entonces, es algo que se requiere. En la ciudad, por ejemplo, algo muy común es, se tienen partes de la ciudad, yo antes vivía en la Ciudad de México y lo veía mucho, partes de la ciudad con muy poca iluminación y a 2 calles te iluminan bastante. ¿Y qué es lo que causa eso? Lo que causa eso es que tenemos en nuestros ojos las células y los bastones, que son las encargadas de detectar los fotones y de poder ver los objetos para no irme en detalle. Entonces, cuando vemos una iluminación mayor, los ojos se acostumbran a esa iluminación. Cuando queremos cambiar a una iluminación menor, entran ahí los bastones, y los bastones son células que requieren un poco más de tiempo para acostumbrarse. Es como, por ejemplo, cuando estás en tu casa, se va la luz y de repente dices, tú no veo nada, pero ya después de 2 minutos, 3 minutos empiezas a reconocer, pues ahí está mi computadora, ya está la cama, ya está ese cuadro, tu ojo empieza a ver. Y ahí es donde se activan los bastones, que son células que tardan un poco más de tiempo en acostumbrarse a la iluminación. Y si ya regresa la luz, tus ojos ven de repente y ya no necesitan ese tiempo de acostumbrarse, pero sí que te causa cierto malestar. Descontrol. Exacto. Y hasta un tema de inseguridad, ¿no? Porque imagínate, vienes de la luz súper intensa, ves todo muy bien, llegas a la oscuridad, en lo que se adapta a tus ojos, puede llegar alguien o algo pasar o tropezarte, ¿no? Simplemente. Sí, precisamente una anécdota, si me permites contarla, que está relacionada con esto que comentamos, es precisamente en una ocasión tuve la oportunidad de estar en un lugar muy, muy, muy oscuro. Estábamos en una tienda de campaña y uno de las personas que estaba ahí nos dijo a modo de broma, bienvenido al Hotel 50,000 estrellas. Y yo me puse a pensar, ¿por qué será eso? Y pues salgan a ver. En realidad, nosotros llegamos a la tienda de campaña al atardecer y cuando entramos cenamos y todo, hicimos diferentes cosas. Era una tienda de campaña muy grande. Entonces, cuando salimos ya era de noche y fue impresionante la cantidad de estrellas que vi. O sea, que normalmente puedo reconocer las constelaciones más
digamos, más conocidas, ¿no? En ese momento no podían ni reconocerlas de tantas estrellas que había en el firmamento. Y lo más impresionante que se me hizo es que solamente con la iluminación, no había luna, solamente con la iluminación de las estrellas podía ver mi sombra reflejada en el suelo y podía distinguir a los compañeros que tenía a 2 metros de distancia. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Lo que quiero explicar es que no había nada de iluminación artificial y aún así podía, estaba yo, era capaz de observar todo adecuadamente. Y no quiero decir con esto que las ciudades tengan que oscurecerse completamente, pero sí tienen que tener una estandarización para que no suceda esto que comentamos, que ya sea, por ejemplo, como tú dices, el venir de una iluminación muy fuerte a una baja, pues no se acostumbra uno y puede o puede que suceda un accidente, puede que nos atropellen, puede que a lo mejor haya alguien ahí que quiera hacer alguna delincuencia y nos pueda pasar, o pase lo contrario, que vamos manejando y pasamos de un lugar oscuro a un lugar súper bien iluminado y podemos chocar por ese descontrol que ya comentabas tú. Wow. Oye, Héctor, pues estamos viendo un montón de cosas oscuras de la luz, y vimos temas ya desde el biológicas, o sea, nuestro cuerpo, cómo nos impacta, temas también de seguridad, como ahorita que estamos hablando, tema con los animales, las plantas, etcétera. Y creo que hay mucha chamba ahí, o sea, hay mucha labor del área, de tu área, sobre todo para sensibilizar a gobierno y a nosotros, ¿no? O sea, creo que nos estás dando este nuevo panorama que en lo personal yo no lo tenía, sabía de la contaminación lumínica, pero ya hablando con esos detalles, híjole, ya nos pones el reto de empezar a ser conscientes y tomar acciones, ¿no? Como el tema de revisar qué tipo de lámparas tengo, esto que hablabas de la luz de día, luz de noche, luz de el color, ¿no? Irlos cambiando de acuerdo al cómo va avanzando el día. Héctor, una pregunta más, dice Wendy, está muy de moda la luz LED y está por muchos lados. ¿Qué tan viable es? Sí, esa es una pregunta que siempre nos hacemos nosotros también. Bueno, la luz LED ha significado un avance muy importante, no solamente en la iluminación, sino en muchos de los dispositivos que usamos diariamente, la luz LED está ahí presente. Tanto es así que a la persona o a las personas que llevaron a cabo el descubrimiento de la luz LED, les otorgaron el premio Nobel hace algunos años. Entonces, ha sido tan importante que sucedió eso. Sin embargo, aquí hay que dejar claro que, por ejemplo, algunas ciudades de México eran iluminadas con una iluminación que se llama vapor de sodio, ya sea a baja presión o alta presión. Es preferible a baja presión porque tiene cierta iluminación que es como naranja. El problema aquí es que, como te digo, cuando iluminamos una parte de la ciudad con vapor de sodio y otra parte con LED blanca, que es una iluminación muy bonita, que reproduce todos los colores adecuadamente, entre otros, lo que sucede es que las personas que habitan en donde hay vapor de sodio se van a quejar y van a decir es que no estamos bien iluminados. Va a venir el gobierno, les va a poner más iluminación y así va a ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, la LED bien utilizada es correcta, pero bien utilizada y para utilizarse bien hay que llevar a cabo ciertos lineamientos. En este caso, la LED que más se utiliza en México es LED blanca y no es recomendable. Y además de que no es recomendable, esta LED no solamente produce mayores alteraciones tanto en el humano como en los organismos fotosensibles que ya mencionábamos, sino que también para poder iluminar mayores áreas, lo que hacemos cuando instalamos una luminaria es ponerle un ángulo diferente para poder iluminar más. Pero no pensamos que, por ejemplo, las luminarias están diseñadas para iluminar correctamente el lugar que se tiene que iluminar. En este caso, dónde caminan los peatones, dónde va el automovilista, entre otros, ¿no? Entonces, si nosotros la movemos, parte de esa iluminación se va hacia la atmósfera y produce contaminación lumínica. ¿Qué es lo recomendable aquí? Ya posteriormente, las personas que descubrieron la LED y otros desarrolladores empezaron a hacer, digamos que investigación para cortar la iluminación de la LED.
En este caso estoy hablando, cuando hablo del espectro visible, significa que es el que nos sirve para ver los objetos. Es la iluminación que nos sirve para ver los objetos adecuadamente con los colores adecuados. Si nosotros ponemos una iluminación más acotada en ese espectro, por decirlo así, vapor de sodio a baja presión, es una iluminación que se ve naranja, que es la iluminación que le llaman iluminación cálida, ¿no? Que es como Sí. acogedora, más acogedora, ¿no? Entonces no produce bien los colores, pero sí permite que el ser humano vea bien, sí permite que el peatón camine bien, sí permite que los coches digamos que vean, los automovilistas vean bien por dónde van circulando. Y un primo hermano del vapor de sodio es una LED que se llama LED ámbar, que yo aquí en México no la he visto, ya se está usando en países de Europa, en Canadá, Estados Unidos. Es una LED que es muy parecida a la iluminación a la vapor de sodio, y lo que hace es acortar la radiación espectral de la lámpara, es decir, el tipo de luz que está generando la lámpara. ¿Y esto cómo nos beneficia? Nos beneficia en el sentido de que si nosotros tenemos una LED blanca, si está bien instalada, digamos que no hay muchísimo problema. Y yo diría que no solamente es instalarla bien, sino también cambiarla por diferente iluminación, como una LED ámbar. Pero bueno, lo que sucede es, si esa LED está mal instalada, toda esa iluminación que se está generando se va a la atmósfera. En la atmósfera hay ciertas partículas en suspensión que todos conocemos. Es lo que hace que veamos el cielo azul en el día. Y estas partículas no solamente son partículas naturales, sino también artificiales. Se llaman aerosoles. También hay moléculas de agua. También hay partículas carbonáceas, el smog producido por los coches, entre otros. Entonces, la iluminación interactúa con esas partículas. Digamos que choca. Es como cuando choca con la pared y la luz se regresa, ¿no? Y es lo que nos permite ver la pared. Entonces, si nosotros utilizamos LED blanca, que está iluminando en todo el espectro visible, tenemos más probabilidad de que haya contaminación lumínica, de que si acortamos ese espectro y la interacción con las partículas es menor. ¿Sí me explico? Ok, o sea, es reducir esa longitud, o sea, el que tanto llega esa señal de luz, ese haz, al exterior, ¿no? También reducirlo, y junto con reducir la longitud de onda, también se va a reducir la interacción que tiene esta luz con estas partículas que menciono, y por lo tanto la contaminación que va a llegar no va a ser no va a tener tantos efectos negativos. Ok, bueno, ya hay algo por ahí que se está haciendo, entonces, en ese sentido, pero insisto, creo que nos das la pauta para que empecemos a revisar más de este tema, y te pediría en una oportunidad que nos puedas compartir quizá un link o alguna fuente que nos consideres que valdría la pena leer, que nos permita como adentrarnos a este mundo y poder seguir comprendiendo más de este tema de contaminación lumínica, pues, y el impacto que tiene. Por supuesto, con todo gusto, Emanuel. Y sobre todo, hay que dejar claro que no queremos ser catastróficos, ¿no? En cierto sentido, siempre hay que conocer cuáles son los riesgos que tenemos para poder tomar cartas en el asunto. Es decir, para poder, tanto como ser humano, como individuo, poder hacer las propias acciones, como la iluminación que yo tengo en mi casa, la iluminación que tengo afuera de mi casa, que es necesaria, obviamente, como sociedad, como gobierno, saber cuáles son las regulaciones que debemos tomar, y saber que este es un problema serio, que realmente hay muchísimos científicos en el mundo que lo están estudiando, desde la física teórica, desde la física experimental, desde el diseño, arquitectos, ingenieros de iluminación, desde astrónomos, biólogos, ecólogos, incluso oncólogos, médicos, entre otros, ¿no? Ok, bueno, pues padrísimo, Héctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder acercarnos a este tema.
y tratar de conocer más, pues, sobre esto. Me gustaría preguntarte si nos puedes recomendar algún libro, alguna película, alguna serie o algo que nos permita como entrar un poquito más o conocer algo del impacto de este tema de la contaminación lumínica que tú nos pudieras sugerir. Libro, por ejemplo, hay diferentes libros que pudiera recomendar, como hay uno que se llama Handbook of Light Pollution, que es realmente, para mí y para muchos científicos, se escribió en el 2006 por dos investigadores, uno sueco y uno japonés. Este libro se encuentra en Amazon o se puede encontrar en diferentes librerías. Se reconoce rápidamente porque tiene como portada el Café de París de Van Gogh, en donde Van Gogh es también muy querido por los científicos de la contaminación lumínica, porque siempre, por ejemplo, la noche estrellada, dibujaba las estrellas que él veía en ese lugar. Y es muy interesante que el Café de París, hay personas que han hecho como el meme, ¿no? De cómo era antes, cómo es ahora, ¿no? Con toda la iluminación que tenemos, cómo hubiera pintado Van Gogh sin estrellas ni nada, ¿no? Entonces, ese libro lo recomiendo mucho. En cuanto a episodios, probablemente un episodio que a mí me sorprendió, ya ves que los Simpsons tienen de todo, o sea, y últimamente ha sido como... Muy predicen todo los Simpsons. Sí, ya tienen, sinceramente, de todo. Hay un episodio, para ser sincero, no recuerdo el nombre, pero lo puedo poner en los comentarios. Hay un episodio que trata de la contaminación lumínica, de cómo, por ejemplo, Lisa Simpson está como obsesionada por saber qué va a ser de grande. Entonces, va a un museo y empieza a ver un video que le habla de la astronomía, de los astros, y le dice, tú serás la próxima científica, o serás tú, o tú, o tú. Y entonces la señalan a ella. Decide comprarse un telescopio para darse cuenta que no puede ver nada con el telescopio porque está dentro de la ciudad. Cuando se quiere salir, iluminan más la ciudad. Entonces ella empieza no sé si estoy contando spoilers o... No, yo creo que yo no lo he visto, pero yo creo que la mayoría, así que tú no te preocupes, cuéntanos. Entonces empieza a recopilar firmas para que bajen la iluminación de la ciudad. Bajan la iluminación y todos están bien contentos porque pueden ver las estrellas y son muy felices, pero empieza la delincuencia. Entonces, estos son temas que con algo de risa, que puede ser hasta tonto, pero realmente te dicen todos los problemas que está teniendo la contaminación lumínica. Posteriormente, el alcalde de la ciudad, que es muy corrupto, se cansa de todos los problemas de delincuencia porque todo el mundo viene a quejarse con él y dice, pues quieren luz, y sube toda la iluminación. Entonces hay un personaje, Lenin creo se llama, que estuvo en Islandia y dice, esto me recuerda mis veranos en Islandia, porque iluminan tanto la ciudad que parece de día. Todo el día, ajá. Entonces empieza a haber problemas de los animales, empieza a haber problemas en los humanos, no pueden dormir. Entonces todos los problemas que tiene la contaminación lumínica se detalla en un capítulo de 20 minutos de Los Simpsons. Wow. Entonces, genial. yo creo que no recuerdo el nombre, pero si se pone en Google Light Pollution, Simpsons, Lisa Astronomer, se encuentra fácilmente. Oye, pues nos compartes después ahí en los comentarios o me lo compartes a mí, yo lo pongo en el post. El título del libro, el título del episodio, igual lo buscamos porque valdrá la pena que revisáramos esas dos fuentes que nos comentas. Oye, Héctor, pues ya para cerrar, me gustaría compartir un último comentario de Víctor Hugo Paredes Campos. Víctor dice, saludos, ¿esta contaminación afecta igual a las personas y a otros seres vivos? La tecnología que resulta buena para el humano, ¿lo es también para otros seres vivos? Las plantas, por ejemplo. Bueno, sí que, por ejemplo, se tienen lugares que son estos lugares cerrados en donde se tienen invernaderos, en donde se tienen plantas en desarrollo, donde están iluminándose constantemente. Para ser sincero, todavía no se ha hecho un estudio detallado de cómo
todo ese estrés que se le está metiendo a estas plantas puede afectar en el desarrollo de la fruta o de la verdura que se está produciendo. Por ejemplo, sí que se han hecho estudios de cómo las gallinas que se tienen en estos tipos también de invernaderos, en donde en el día y la noche están iluminadas constantemente con música para que produzcan huevos, podríamos verlo como algo quizá bueno, pero en realidad es negativo, ¿no? Y yo creo que todo debería tener un estudio pues detallado de lo que se está haciendo. Desafortunadamente, muchas veces los humanos nos llevamos por la producción masiva. Entonces, es lo que nos importa, pero realmente no sabemos cómo esa producción masiva está produciendo estrés en lo que nos estamos comiendo. Y no solamente cortisol, sino diferentes tipos de cuestiones que cuando la comemos no nos damos cuenta, pero después puede salir una enfermedad que desconocemos la causa y que puede ser ocasionada por eso. Entonces, para contestar la pregunta más detallada, es verdad que en ocasiones pueden ser benéficas, sobre todo la iluminación. No sé si esa era la pregunta, Emanuel. Sí, o sea, si la contaminación afecta tanto a los seres vivos, o sea, a las personas, o nada más a las personas, o también a otros seres vivos, como plantas, animales, sí, ¿no? definitivamente. Y de hecho, ya si nuestro público está interesado en ya meterse con más detalle, yo he publicado diferentes artículos científicos que no hablo de ellos porque a lo mejor son términos muy, muy técnicos, ¿no? Pero, por ejemplo, publiqué hace un par de años un artículo en donde estudio cómo afecta la contaminación lumínica a las plantas. Hicimos ahí un estudio teórico con un modelo que se tiene desarrollado en la Academia Eslovaca de Ciencias, con la que colaboro, y el modelo determinó que ciertos tipos de iluminación, como la LED blanca, por ejemplo, sí que afecta los ciclos de día y noche de las plantas, y esto no es algo trivial. Las plantas también necesitan estar en ese ciclo porque dentro de la noche se tienen ciertos fotorreceptores que tienen que descansar. Y si no descansan, ¿qué es lo que sucede? Las plantas tiran las hojas más pronto, no dan fruta en cierta temporada o dan la fruta más chica que de costumbre. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué la planta dio la fruta de este tipo? ¿Es porque es por el eclipse o hay una maldición o algo? ¿No? Sí, o porque tenemos el foco de la cochera prendido toda la noche y todo el día. O sea, la pobre planta está despierta todo el día, ¿no? O sea, prácticamente. Sí, exacto. Y en cuestión de los animales, pues ya hemos hablado de todos los efectos que se producen. Por ejemplo, para no extenderme mucho, las migraciones de diferentes tipos de pájaros, cuando van migrando a la ciudad, muchos de ellos se deslumbran por las luces de las ciudades y chocan contra los edificios. De repente encontramos las noticias, se encontraron 1000 pájaros muertos en Nueva York esas noticias sensacionalistas que quieren decir nos viene el apocalipsis o algo, pero en realidad, pues, exacto, es algo que se puede explicar muy fácilmente. Por ejemplo, las tortugas cuando nacen, tienen ya en su organismo, digamos que un mapa estelar. Entonces, las tortugas saben hacia dónde dirigirse y muchas veces la luna las guía para dirigirse hacia la playa. Pero si nosotros tenemos una lámpara en la playa que está iluminando directamente hacia la playa, no sé por qué, pues las tortugas van hacia la playa, van hacia la carretera y son atropelladas por los coches. Entonces, eso es algo muy común en las playas, que muchos grupos activistas pues están ahí para protegerlas, ¿no? Y que no se vayan en la dirección incorrecta. Y así, te puedo platicar muchísimos ejemplos. Yo sé que no hay tiempo, pero pues hay muchísimos ejemplos del efecto. Héctor, pues nos dejas como queríamos que nos dejaras, con las ganas de conocer más, de aprender más. Y pues ya en la segunda temporada te vamos a invitar para que nos platiques ya de este tema en específico, por ejemplo, del artículo este que publicaste, porque ciertamente son artículos que están ahí entre los colegas, entre los pares científicos, pero que de pronto no alcanzan a llegar al público en general y que creo que son valiosos y que necesitamos que nos ayudes a entenderlo, aunque sean términos muy científicos, necesitamos que nos ayudes a bajarlos y que nos los compartas aquí en un segundo episodio. ¿Te parece?
Me parece bien, con mucho gusto, Manuel. Héctor, pues muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente y por favor, sigue trabajando en este proyecto que necesitamos y que el mundo necesita. Y ojalá que este mensaje llegue a más personas para que entendamos que hay otra línea que tenemos que atender, no solamente la parte de la contaminación por los vehículos, el aire, sino también está la parte lumínica. Héctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias y pues a a ti. todos los que nos siguieron en vivo, muchísimas gracias. Gracias por sus preguntas, por acompañarnos. Compartan. Recuerden que en Tendencias para Todos es un programa que busca acercar lo que es tendencia al público en general para que lo puedan apropiar y lo puedan aplicar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.